Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Ciudad de Animales, querida Alexa. Estamos de regreso y hoy tenemos un programa donde vamos a hablar qué tipo de animales, cómo, por qué, etcétera, deberías de tener si vives en un departamento. Exacto, aquí en la Ciudad de México, que de repente los espacios son tan reducidos, pues bueno, ¿cuáles son las opciones y sobre todo, cuáles son los cuidados que debemos darle a nuestros animales de compañía, ¿no? Precisamente, mira, por ejemplo, dicen que los gatos son los mejores para los departamentos. El día de hoy platicaremos, sabremos si sí, si no, aquí lo vamos a conocer. Y si tienes un perro, hay quienes que les gusta tener un perro gigante, pero se sienten culpables por tenerlo en un departamento. Les diremos si lo pueden hacer o son recomendables los pequeños, no sé. No se muevan, porque hoy tenemos muchísimas recomendaciones sobre este tema. Y además tenemos invitados muy especiales que nos van a ayudar a contestar esas cosas. Vamos a conocer una raza muy especial. ¿Quieren saber de cuál se trata? Más adelante lo veremos. ¿Y qué te parece, querida Alexa? Sí, arrancamos con este reportaje sobre las mascotas en los departamentos. Como sabemos, en muchas ocasiones tener una mascota significa mucho más que eso para sus dueños. Los animalitos se convierten en un integrante más de la familia, dan motivación y ayudan a las personas a ser más felices y responsables. El tamaño de nuestra casa puede ser un problema para tener una mascota. Sin embargo, debemos enfocarnos en crear un espacio ideal para nuestra mascota dentro de nuestra casa, aunque sea un departamento pequeño. Primero, decide el lugar en el que estará tu nuevo compañero. Debe ser un sitio de acuerdo a su tamaño. Debe contar con una superficie cómoda para que no se lastime. Necesitará juguetes o decoración especial para su espacio. Y es muy importante que no esté cerca de cables, pues esto puede ocasionarle un accidente. En la Ciudad de México, cada vez son más las personas que viven con su familia, incluyendo su mascota, en un departamento. Y las mascotas más comunes, gracias al espacio que ocupan, su tamaño, adaptabilidad y costo de manutención, son tortugas, peces, puercos miniatura, reptiles, perros de talla pequeña, gatos, hurones, tortugas, hámsters y aves. Los dueños de estas mascotas que viven en condominios deben saber que, de acuerdo con la ley, queda prohibido poseer animales que por su número, tamaño o naturaleza afecten las condiciones de seguridad, salubridad o comodidad del condominio o de los condóminos. Es decir, que debes tener a tu mascota en casa bajo condiciones salubres y confortables. De lo contrario, puede ser sancionado por no respetar a los animales y por infringir esta ley de condominios. Mi querida Alexa, yo creo que tú precisamente tienes este conflicto, ¿no? De por qué no adoptar un perro, un gato por el espacio. Exacto. Creo que es muy común porque además 9 de cada 10 vivencias aquí en la Ciudad de México son departamentos. Así es. Entonces nos encantaría tener una casa con un jardín enorme para que pudiera estar corriendo. Como aquí. Como aquí, por ejemplo, ¿no? Como aquí en Ciudad de Animales. Sin embargo, pues bueno, si es un departamento, ¿qué podemos hacer para tener un animal de compañía y tenerlo en las mejores condiciones? Y para eso está con nosotros el doctor Humberto Morales, médico veterinario zootecnista. Gracias, mi estimado doctor. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, Alexa, Gustavo, muy amables, gracias. Y además quiero presumirles, porque además el doctor Humberto es especialista también, lo vamos a platicar más adelante, pero no podía dejar de decirlo. Es especialista en cuestiones de neurocirugía en veterinaria. ¿Saben cuántos hay en nuestro país? Y que el día de hoy esté con nosotros para platicar sobre otro tema. Cuéntanos. Ni siquiera me alcanzan con los dedos de la mano, ¿no? Entonces, un honor tenerte el día de hoy aquí con nosotros. No, muchas gracias. Gracias por darme el espacio y hablar de lo que me gusta. De los animales. Bien. Así es. Mi estimado Humberto, ¿qué tenemos que hacer para poder tener una mascota, ¿no? En estas necesidades que tenemos aquí en la Ciudad de México, hablando de departamentos. Es importante ver que cada vez los departamentos, no es que sean departamentos, cada vez son más pequeños. Sí, Casi. entra el sol en la mañana y nos salimos nosotros, ¿no? Así es. Entonces, primero pensar en qué tipo de vida le puedo dar. Primero, si tengo el deseo de tener una mascota, hay que recordar que es un ser vivo. No nada más hay perros y gatos. Claro. Hay mucha variedad de posibilidades de tener un animal de compañía, una mascota. Así es que tendríamos que evaluar primero por qué la quiero tener. Y el deseo de tener un ser vivo cerca de nosotros, no humano, es el querer tener, el deseo de tener, o por lo menos la necesidad de producir endorfinas. Es algo simpático, ¿no? Hablando de neurología, es querer sentir esa sensación de tranquilidad. Cuando mejor producimos estas oxitocinas, sobre todo cuando les damos de comer, nos sentimos muy tranquilos. Es que queremos llegar a casa y tener a alguien que nos reciba. Hasta un pececillo es válido para esto.
¿Qué puedo hacer? Un perro necesita cuidados muy especiales de dónde hacer sus necesidades, quizás de salir a pasear. Los perritos no son totalmente adentro de casa, así es que tendría yo el tiempo para esto. Si mi departamento está en la planta baja, posiblemente pueda tener un San Bernardo, pero si está en quinto piso, recordar que se van a hacer viejitos. El 99% de nuestras mascotas viven menos que uno. Sí, hay que claro. pensar en eso, que hay que cuidarlos de viejitos. Las mascotas no convencionales hay que darles un medio ambiente muy cercano a donde ellos viven. Una pecera tiene que ser lo más grande posible para el que el pecillo se sienta muy bien. No digamos un ave. Las aves necesitan muchísimo más espacio. Es muy triste ver que pues, nuestras abuelitas tenían el loro huasteco, ¿no? Típico, en una jaula muy pequeña y ahí condenarlos hasta toda su vida. Hay algo que se llama bienestar animal. Hay que intentar darles un bienestar animal. En eso el perro nos ha acompañado por más de 35,000 años y se ha adaptado. Yo creo que el ser humano y el perro llevan una vida muy en paralelo y se han acostumbrado a vivir juntos. Así es que el perro se adapta mucho al humano, es más, necesita del humano. Lo vemos que siempre nos anda moviendo el rabito, buscándonos a nosotros. Pero entonces, por ejemplo, si tienes un perro muy grande en un departamento muy chiquito, Posiblemente si no estás saliendo mucho con tu perro y siempre lo llevas hacia afuera, y ahí hay como un balance, un equilibrio que... Nada es imposible, los he visto. Ajá. Sin embargo, creo que tenemos que ser muy honestos. Ajá. Si realmente voy a tener todo ese tiempo. Ahora, un San Bernardo pesa 60 kilos. Y si vivo en quinto piso sin elevador, y él va a tener 10 años. Y ya no va a poder bajar estas escaleras, pensando en eso a lo que te refieres. Va a requerir seguir teniendo sus paseos. Sin embargo, el bajarlos desde el quinto piso hasta la planta baja para que medio camine, pues es prepararnos nosotros también para ese momento. Vas a tener que cargarlo y todo esto, ¿no? El bienestar animal, recordar que lo vamos a recibir cachorro y algún día lo tendremos que cuidar de viejito. ¿Podría hacerlo? No es tanto el dinero o el tiempo también. También hay que pensar en el tiempo que tenemos, ¿no? Una buena opción es el gato para las personas con mucho trabajo, con muy pocas horas de tiempo o que tienen que salir mucho. El gato tiene la ventaja de poder ser de dentro de casa. Es más, yo prefiero que sea de dentro de casa, siempre, para evitar que salga y tenga problemas, accidentes, se pierda o vaya a ser agredido, tanto por humanos como por perros o otros animales, ¿no? Entonces el gato es una buena opción. Otra de las ventajas que el gato tiene es que él no necesita de más gatos. Puede ser un gato único, puede vivir solo en la casa, tener un arenero mínimo por gato, eso es muy bueno. Si son varios gatos, colocar repisas en diferentes alturas porque ellos son jerárquicos. Agarran la repisa más arriba es el más gallo, ¿no? Ok. Y siempre, como dices, ¿no? Adaptar, de acuerdo al animal de compañía que quieras, adaptar los espacios, ¿no? En el caso de los perros, ¿cómo lo podríamos adaptar? Bueno, el mío duerme en mi cama. En realidad, el perro es muy dependiente del humano. Mientras más cerca lo tiene, es más feliz. Entonces, ¿cómo adaptarlo? Va a depender de cada uno, de los deseos de cada uno. Hay perritos que incluso están enseñados a no subirse a los muebles porque el propietario no quiere. Es tan polifacético como el mismo ser humano. Por eso tenemos en todos estos tiempos más de 800 razas reconocidas, más las que siguen, todas descendientes del lobo. Es importantísimo recordar que genéticamente son idénticos que el lobo. No hubo ninguna otra especie que se cruzara para dar el perro. ¿Hasta los miniaturitas? ¿Hasta los chihuahuas? Todos genéticamente son idénticos. Usted puede cruzar un chihuahua con un San Bernardo y el producto es viable. Wow. Incluso cruzar un lobo con un perro y el producto es viable. La misma genética, exacta. ¿Cómo hicimos para hacer de un tándem color, tamaño y forma todas estas razas? No somos tan buenos genetistas, ¿eh? Sí, no. Realmente la naturaleza nos los dio y los hemos estado separando. Desgraciadamente muchos nada más por color, forma y tamaño. Y ya no tan buenos genetistas que seamos. Hay razas que desgraciadamente sufren mucho por haber hecho esas cruzas genéticas tan raras, ¿no? Ya tenemos libros especiales de enfermedades por raza. Wow. Que desafortunadamente nosotros los hemos hecho así. También en este afán
de quererlos tener, por ejemplo, con nosotros en departamento o en casa, que sean más cómodos, que sean más chiquitos para nosotros, y a veces se nos olvida también a que lo estamos condenando. Como bien dices, Humberto, hay que hacernos esta pregunta honesta. Los podemos tener en buenas condiciones, les podemos dar el tiempo, les podemos dar los recursos suficientes para ello. Eso es muy importante. Y sí se vale hasta este punto, como también, pues que queremos sentir ese amor. Claro. Necesitamos, en esta sociedad en la que de repente estamos tan alejados, los animales nos vuelven a conectar, ¿no? Simplemente hay que saber y hay que ser honestos en cómo podemos hacerlo. Quisiera aprovechar el momento para dar una recomendación. El tener una mascota es un compromiso de por vida. Así es que si piensan tener una mascota, piensan adquirirla, obsequiarla, tengan bien en mente que van a ser responsables de ella durante toda su vida. Doctor, muchísimas gracias, Humberto. Gracias. Muy ¿No? amable, En gracias verdad, a ustedes. más adelante estaremos platicando con un programa especial acerca de las nuevas especialidades en medicina veterinaria, y en ellas está la neurología, que es una cosa maravillosa y que ya nos vendrás a platicar más adelante. Gracias. Gracias, Alexa. Gracias, Gustavo. Gracias. Y ahora vámonos rápidamente con esta sección de adoptables. Recuerden que si ustedes quieren adoptar algún perrito que se encuentra en situación de hogar temporal, en algún albergue, escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21 y por supuesto les daremos pues todos los datos para que comiencen el proceso de adopción. Vamos con estos adoptables, una pausa y continuamos con más aquí en Ciudad de Animales. Gracias. Estos hermosos gatitos están esperando un dueño muy cariñoso que los lleve con él a casa. Se llaman Morningstar, Escápula y Tobías. Puedes adoptarlos en Melimar. Ya estamos de regreso aquí en Ciudad de Animales. Por favor, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y ahorita, amigos, Así es, seguimos con este programa acerca de mascotas para departamentos. así es. Y ahorita tenemos una cosa muy fluffy aquí con nosotros. Así es, y no se refiere a esta esponjosidad, a estos cachetes que tengo, no, nos acompaña. No estoy hablando de gusto. Nos acompaña el día de hoy el licenciado Pedro Porcayo, quien es creador de perros Bichon Frise. Y mira. ¿Quién más? Preséntanos, Pedro. Bueno, ella es Capri, ¡Wow! es hija de un perro que me prestaron en Estados Unidos. Su papá es campeón mexicano, americano, canadiense, gran campeón mexicano, gran campeón canadiense, panamericano e internacional. Hoy tiene más títulos Sí. que tú y que yo juntos. Oye. Y su mamá también es campeona americana, gran campeona mexicana, panamericana. Es una perra criada por mí. ¿Qué te puedo decir? La raza es una raza muy tranquila. Como puedes ver, son Súper fluffy. sí, Esponjada. súper esponjados. Se provoca Ese es el abrazarlos. tipo de arreglo que generalmente se utiliza para poderlos exhibir. Y son perros que pueden vivir fácilmente en un departamento, no requieren más que el problema es el cuidado y la estética. Sí. Traerlo así, pues no es lo normal para la gente que lo tiene para un departamento. ¿Por qué? Porque si tú lo caminas en la calle, las patitas parecen como si fueran barrederas, ¿no? Claro. Y haz de cuenta que todo eso va barriendo toda la sociedad y demás, y se pone gris, negro o del color que quieras. Exacto, si tienes un perro así, ¿cada cuándo tienes que limpiarlo? Un O perro de lavarlo? este tipo por lo menos lo bañas una vez a la semana y lo cortas cada 15 días. Cada 15 Para días. mantener más o menos el corte que trae. Ajá. Ok. Oye, generalmente cuando pensamos en un perro para departamento, nos imaginamos un perro pequeño. Ahorita te preguntaba antes de entrar a la entrevista que si de repente el bichón no lo confunden mucho con el French o con el perro maltés, ¿no? Que es el perro que todos nos imaginamos para el departamento. Así es. Te decía que sí. El poodle y el maltés no tienen tanta relación, pero el bichon frisé con el maltés o bichon maltés, como mucha gente lo llama, sí tienen relación en ancestros en algún punto. El pelo del bichón es un poco más
áspero y de más cuerpo que el de un poodle, por ejemplo. Y el maltés realmente debe ser un perro de pelo lacio, ¿sí? Esas serían como las diferencias que los distinguen. Y para mí una de las principales es el carácter. Eso. O sea, Ajá, ¿cómo es? si ves un bichón es súper tranquilo, súper flat, es muy amigable, es un perro protector, pero es un perro muy estable, muy estable. O sea, no tiene grandes problemas con llegada de gente, Es con bonachón. morder, es bonachón. Es bonachón. A todo mundo, con todo mundo se va a llevar bien y con todo Sí. mundo se va a emparentar. Así de ya somos ¿Y es Sí. fácil entrenar y así? Yo te voy a decir que yo sigo una práctica ya de muchos años con mis cachorros. Básicamente, hoy ya hay unos pellets, pero antiguamente lo hacíamos con aserrín. Y entonces, haz de cuenta que en el paridero donde nacen haces un cuadro con este aserrín y empiezan a aprender a hacer en la aserrín. ¿Sí? Yo soy como enemigo de sacar tu perro a hacer del baño. Sí, ¿Sí? claro. O sea, la verdad es que mis perros hacen en mi casa. ¿Sí? Están acostumbrados a hacer en el jardín o a hacer en este pequeño cuadro. Entonces, entrenamiento, como por vas así de decirlo. entrenamiento y como van pasando, por decirlo así, de cachorros a esto, cuando yo entrego un cachorro que a veces puedo llegar a regalar o lo que sea, ya lleva este entrenamiento. O sea, ya es como muy fácil que si tú lo adecuas o le pones un cuadro igual con aserrín, el perro va a ir a hacer del baño ahí y no necesitas más nada. Y Con respecto al ejercicio, ¿qué tanto ejercicio requieren? Hay que sacarlos a pasear, no sé, 2, 3 fíjate, veces al esa día. es una muy buena pregunta. Realmente este perro solo necesita que lo saques a pasear 2, 3 cuadras y listo. Hay perros Por el te más dice así como ya no exhausta. quiero. Ajá, exacto, ya Sí, estoy es como ya tuve suficiente, ¿no? En cambio hay otros perros, por ejemplo un pointer, que aunque pueden estar en un departamento o un labrador, lo que sea, pues van a requerir más ejercicio, ¿sí? Vas a tener que salir con él, a echarle la pelota, a aventarle un palito, cosas de ese tipo. El bichón no, el bichón, la verdad es que en ese aspecto él sale a caminar, se pasea un rato y se acabó el Y problema. dice, yo con esto tengo Con más. esto Ajá, tengo, ya, más que- suficiente. Oye, ¿y cuántos colores hay en esa raza? El único color es el blanco sólido. Ok. Pues, se aceptan algunos puntos o algunas manchas de color como chabacano, Ok. sí, como clarito, como miel, pero el color básico es blanco, Blanco. sí. Ok. Y una Pero aquí característica dice- muy Ajá. importante. Bueno, estas manchas son te decía, por la acidez que guarda a veces con el alimento, con el tipo de agua, con todo esto. Generalmente cuando yo tengo un perro en competencia, lo que suelo hacer es que el agua es agua de garrafón, el alimento se adereza o utilizo las famosas Tums, ¿sí? Para ir cortando un poco la acidez y de esa manera poder borrar las marcas. Ah, ok, Sí. entonces eso se puede borrar. O sea, Sí. ok. Pero es algo, digamos, natural del perro. Es algo natural, o sea, mientras no lo tengo en competencia, no tengo esos cuidados. Porque a final de cuentas, cualquier cosa que utilices, o inclusive puedes llegar a decolorar, porque lo llegamos a hacer, lo que sucede es, te evita el que tenga el grado de acidez y con eso la mancha. Ok. Sí. Oye, lo que decías ahorita del baño, o sea, que es hasta una vez por semana, ¿no les afecta en la piel, no se les reseca? ¿O cómo hacen para que no pase esto? No, mira, realmente te voy a decir, a veces hay la idea de que un perro no requiere estarse bañando, ¿no? Y yo te diría, pues, depende de, no. Este es un perro que por el tipo de pelo y todo, como te decía hace rato, recoge la suciedad. Entonces, conforme tú lo vas bañando y lo vas secando, el pelo del perro va tomando cierto cuerpo y ciertas condiciones. Y lo puedes bañar, te decía, cada 8 días como mínimo y cortarlo cada 15 y sin ningún problema. Con productos especiales para perros. Ajá. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan chiquito es el cuerpo abajo de todo? Sí. O sea, imagínate Bañado y mojado, así. ajá, y es un chiquitito, ¿no? No es tan chiquito, ¿No? o sea, sí es un perro corpulento. O sea, a lo mejor si tú agarras algunos poodles y algunos malteses y los mojas, sí vas a ver como una ratita. Ajá. A lo mejor ellos no son tan ratita, son un poco más corpulentos.
Ok, Sí. ok. Ahorita, si quieres, Ahorita lo mojamos. Ahorita lo quieres mojar, también no hay problema. Mi estimado Pedro, muchísimas gracias por Gracias. acompañarnos el día de hoy, por platicarnos acerca de esta raza, el Bichon Frise, así bien francés. Bien francés. Bichon Frise, un perro de talla pues pequeña, mediana, que lo podríamos tener en departamento teniendo los cuidados que nos acaba de comentar Pedro, como son por ejemplo el baño, el cuidado del pelo y por supuesto siempre llevándolo con el veterinario para que lo esté checando. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Ahora, ¿qué les parece si vamos con esta sección que es Alerta Mascota? Ya saben, si ustedes son Alerta Mascota, si ustedes perdieron algún perrito que pues escapó por alguna razón, si lo están buscando, envíenos su fotografía y con mucho gusto aquí le daremos difusión esperando que regrese a casa. Vámonos también a una pausa y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias. Pequeña inocente criatura de... Ayúdalos a regresar a casa. Leonora es una perrita que se extravió en la colonia Santa Úrsula Coapa, delegación Coyoacán. Por favor, comunícate para dar información si es que conoce su paradero. Leonora se pone muy triste cuando no está con su familia. Este perrito fue encontrado en la colonia Ejidos de San Pedro Mártir, delegación Tlalpan. Estaba muy hambriento y extraña mucho a su familia. Esta pequeña pitbull color miel y de ojos verdes se extravió en la colonia Bosques de las Lomas, delegación Miguel Hidalgo. No es agresiva ni peligrosa para los niños, pero necesita estar cerca de su familia. Él es Chicle y se extravió en la colonia La Era, delegación Álvaro Obregón. Es un macho adulto blanco de ojos azules. Tu ayuda es muy importante. Ya estamos de regreso en Ciudad de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21, opinar, queremos conocer a sus mascotas, cómo viven, por supuesto, sus mascotas y ustedes en los departamentos. Sí se puede, mi querida Alexa, ¿no? Todo se puede, claro que sí. Y ya está con nosotros Miguel Otero, adiestrador canino, para platicar sobre este tema, las mascotas grandotas en los departamentos. Pero antes, mi estimado Miguel, ¿qué te parece si vamos con este tip del día? Hola amigos, vamos a hablar ahora acerca de los problemas que tenemos cuando no damos una alimentación adecuada. Y esta se sucede cuando hacemos generalmente una dieta casera. Estas dietas caseras pueden ser ricas en calcio, pero en un exceso, en donde podemos hacer que los huesitos de nuestros cachorros se deformen con el paso del tiempo. Es por eso que el balance de los alimentos balanceados premium y super premium es importante para poder nosotros tener un desarrollo de acuerdo al estilo de vida, de acuerdo a la raza de nuestro perro, porque no es lo mismo un gigante que un perro pequeño. Son necesidades en las cuales un perro pequeño va a cubrir su desarrollo en un tiempo más corto que un perro de raza grande. Un perro de raza grande requiere de más tiempo para su completo desarrollo. Si nosotros le damos de comer a nuestro perro un alimento casero, va a depender de cómo lo estamos haciendo, de mucho trabajo, porque hay que dar cantidades exactas de minerales, de vitaminas, de proteínas, para que desarrolle su cuerpo de manera adecuada. Cuando nosotros damos una forma desproporcionada, también lo vamos a ver en el brillo del pelo. El brillo del pelo se va a opacar cuando no tenemos los suficientes ácidos grasos esenciales. O al revés, si le damos una mala dieta con la dieta casera, puede ser que propiciemos nosotros la presencia de seborrea. Por eso, sigan las instrucciones de su médico veterinario, síganme en mis redes sociales, en mis contactos y nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias. Y todos queremos tener nuestras mascotas, ¿no? Ya sé, pero ahorita vamos a preguntar a Miguel, ¿qué tal cuando tienes perros de este tamaño, por ejemplo? Como Michael. Como Michael. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, gracias Es como por escuchar. Miguel y Michael, Y así Michael. para separarlo. Michael, un perro que viene de maltrato, fue rescatado del antilábico por sus dueños en conciencia de nutrición. Y pues bueno, ha llegado a una buena casa y aquí estoy acompañándonos. Exacto. Si quieres soltar a Michael para que ande feliz por la vida, ya estás aquí en nuestro jardín de Ciudad de Animales y pues que él sea feliz. Cuéntanos acerca de esta parte. Michael es Ay, un Michael perro no quiere. gigante. Hay ciertas creencias que porque tenemos un perro de talla grande,
no puede vivir en un departamento. Nosotros como entrenadores creemos que mientras a nuestro perro le demos las necesidades básicas de su raza, Ajá. cualquier perro de cualquier talla puede vivir en cualquier espacio. El perro se adapta con mucha facilidad a cualquier circunstancia y el perro de sobremanera. ¿Okay? ¿Cuáles son las necesidades básicas de nuestros perros? Pues obviamente la alimentación, salir a caminar. Si tenemos un perro de talla chica, pues los espacios tal vez sean más breves. Si es un perro de talla grande, pues sí tenemos que dedicar un poquito más de tiempo a las caminatas ¿Y diarias. cuántas veces al día es recomendable salir? Pues como mínimo 2 veces al día. Mínimo. Si recomendamos 2 veces al día, es lo más recomendable para nuestros perros. Si puedes sacarlo más, pues el perro va a ser feliz en esa casa, pero 2 veces al día sería lo básico para poder tenerlo. Oye, Miguel, y por ejemplo, ¿qué es más recomendable? Pensamos en el departamento y decimos, pues un perro de talla pequeña, un chihuahueño, un bichón, un maltés. ¿Es cierto esto o simplemente, como bien decías, con darle los cuidados necesarios se puede tener un perro de raza grande? Dándole las necesidades básicas de la raza, se puede tener perro de cualquier tamaño. Obviamente debemos enseñar a nuestros perros a respetar los espacios de la casa y que nuestro propio perro tenga su propio espacio. En este sentido es muy recomendable tener nuestras transportadoras que le van a servir a nuestro perro para que sea su espacio donde él se va a sentir seguro y tranquilo. Enseñarle que la transportadora sería como su casa. Así es, y que es algo bien positivo. Muchas veces la gente toma la transportadora como el regaño, como el castigo. Hiciste algo mal y te guardo. No, al contrario, el perro debe sentirse en la transportadora seguro y tranquilo. Y esto lo podemos hacer si enseñamos a nuestro perro que la transportadora es un lugar donde él va a estar tranquilo y lo asociamos con cosas agradables. Recordemos que los perros asocian conductas por experiencias. ¿Ok? Entonces, si yo quiero enseñar a mi perro a que esté dentro de la transportadora, pues tengo que empezar de inicio por empezar a darle de comer ahí, poner ahí su agua, dejarlo guardado con un juguete para que él esté entretenido y se sienta seguro dentro de la misma. Ok. Oye, ¿y hay espacios ideales? O sea, como tú dices, al final se pueden adoptar a cualquier espacio, pero hay como Pues sí, una casa jardín. gigante, jardín. Pues sí, obviamente un perro que vive en un jardín pues va a tener más libertad, más espacio. Ajá. Pero aquí lo que platicábamos es del departamento. O sea, O hay razas que le gustan más como un departamento con mucha luz o más oscuridad. tenemos razas, o- por ejemplo, que si viven en jardín les gusta andar cazando cualquier bichito, animales y demás. Tenemos razas como estas que son básicamente para cuidar nuestra casa y es un perro ideal de departamento, una raza de talla grande. Claro, hasta yo sería feliz viviendo en una casa con jardín, definitivamente. No, claro. Oye, y por ejemplo, en esta parte de la transportadora, a ver, ¿nos la trajiste aquí porque nos vas a demostrar algo también con Michael? ¿O Sí, así? hay que crear un condicionamiento con nuestro perro y enseñarlo, como les decíamos, que la transportadora es algo padre, ¿ok? Este condicionamiento es muy fácil, simplemente yo voy a llevar a mi perro, le digo, a guardarte, Michael, a guardarse. Ay, mira. ¿Ya? Y ella a regresa. salirse. Ven, a salirse. Michael. No, pues ya está feliz aquí con el jardín ahorita y va con los otros niños a conocerlos y a socializar. A socializar. Bueno, ahorita que venga Michael seguimos esto, pero es la idea, que o sea, le digamos que se guarde, o sea, simplemente si de repente tenemos alguna reunión, están todos los primos, los tíos, todos en el departamento, es chiquito y aparte tienes al gran danés, pues le puedes decir que se vaya. Que se guarde, incluso. Mira, ahí viene ya Michael. Ven, Michael, a guardarse. Ahí, muy bien. Le pusiste un premio y él le entró. arrojé un premio para que él se quede ahí. Ahí. Ok. Como te das cuenta, no está cerrado. Él está ahí por su voluntad porque siente cómodo estar ahí. Claro. Michael, Increíble. A guardarse. A ver si De igual quiere. manera nos vamos a encontrar mucha gente que no les gustan las mascotas. Sí, claro. Entonces, pues también hay que respetar esto y por eso su perro va a tener su propio espacio. Así como respetamos esto, también esas personas que te respeten el espacio de nuestro perro. Claro, Ajá. claro, es muy importante. En el caso de los perros y los gatos, ¿se pueden tener también juntos en departamento? ¿O sería mejor tenerlos por separado para aquellos que lleguen? Aquí va a ser básico en la infancia del perro. Recordemos que el perro es una especie que adopta con mucha facilidad cualquier otra especie, obviamente incluidos a los seres humanos. Y si enseñamos a nuestro perro desde cachorro a convivir con gatos, los va a respetar y no va a haber ningún inconveniente. Ok. ¿Qué tan bueno es tener un perro? Digo, te hemos tenido aquí en distintas cápsulas, pero cuando hablamos de un perro educado, Miguel, ¿es bueno o es mejor que sea un perro libre, feliz y que ande por la vida como él ya? Pues yo creo que las dos cosas van de la mano, ¿no? Es como los niños. Nosotros cuando un niño no pues lo tengo que tener mal criado. Bueno, eso es cierto. Lo mismo pasa con un perro. Yo puedo tener un perro y si lo tengo educado, lo voy a disfrutar mucho más a mi perro. Por eso es importante que nuestros perros tengan una educación por lo menos básica.
¿A qué te refieres con una educación básica con los perros? Que aprenden a sentarse, a quedarse quietos en todos momentos, a poder salir sin que me jale la correa. Eso sería parte de una educación básica, que aprenda a acudir cuando yo le hablo. Ok. Es parte de una educación básica. Claro, que además generalmente nada más tomamos en cuenta la parte del veterinario, sin embargo también es importante la parte de la educación. Claro, dentro de la tenencia responsable no nada más implica la consulta veterinaria, la tenencia responsable también implica la educación de mi perro. Ahora, si vivimos en un departamento y nada más tenemos pues espacio para un perro, pero sabemos que los perros son sociables, ¿qué sería lo adecuado, Miguel? Sacarlo al parque a convivir con sus congéneres. Ya afortunadamente en México tenemos ya espacios en los parques destinados para este propósito, donde ahí sí podemos salir con nuestro perro y soltarlo para que conviva y socialice de manera adecuada con otros perros. Claro, un perro de departamento no tiene que ser un perro de burbuja. No, por supuesto que no. Recuerden que perros y seres humanos somos seres gregarios. Nos encanta la compañía, nos encanta socializar y la chorcha en sí. Claro, completamente. Y cuando estás en un departamento así, decimos, bastante chiquito, ¿tú crees, o por decir, es bueno o malo dejar el perro dormir en la cama, o es mejor tenerlo más separado, o eso no importa? En lo particular yo no tengo problemas con que los perros duerman arriba de la cama. Lo que debemos de delimitarle son los tiempos al perro, porque no es lo mismo que tú llegues a tu cama y lo invites a subir, a que llegues, te acuestes en la cama, lo quieras bajar y te gruña. Eso no es lo que ya no está padre. O sea, debemos de marcarle los tiempos al perro. Sí, te puedes subir, si yo te invito, y cuando yo te digo te debes de bajar. Ese es tu espacio, puedes, a lo mejor a la cocina no puedes entrar por higiene, pero en la sala sí te puedes estar. Perfecto. Miguel, si queremos saber más acerca de ti, además de verte en los tips de Ciudad de Animales, ¿cómo puedo hacerlo? Claro que sí, nos pueden contactar al teléfono de la escuela, que es el 5602-3330, a mi correo electrónico, que es miguelskulkan@gmail.com, y en Facebook igual en Skulkan también nos pueden encontrar. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la comunidad de Skulkan. Muchísimas gracias a Michael, que está feliz ya recorriendo todo el lugar. Y ahora vámonos con denuncia animal. Recuerden, muy importante también, que en este espacio, en Ciudad de Animales, pues estamos en contra del maltrato animal. Si ustedes son testigos, si saben de alguien que esté haciendo mal uso de algún tipo de animal o que lo esté maltratando, escríbanos a través del número de WhatsApp que está apareciendo en pantalla, y aquí le estaremos dando seguimiento. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Michael. Muchas gracias. A guardarse. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más. Ahora sí ya se guardó, mírenlo. No es cierto, ahí viene. Seguimos con más en su programa Ciudad de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21. Mi querida Alex, ¿no? Para que nos compartan las fotos de sus mascotas. Claro que sí, queremos escuchar sus comentarios, sus opiniones, qué quieren ver, todo. Exacto. Y ya está con nosotros para esta entrevista Alex Mond, quien es cantante, quien es conductor y que además trae a sus perrijos o perrijas, ¿cierto, Alex? Cierto, muy contento. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Mira, literal, con la pañalera casi con estos dos. Oye, pues tenemos a Mía, que está por aquí, ¿verdad? Y a Tomás. Mía ya está comiendo allá abajo. Ya le y gustó tengo que decir que son dos perros muy de moda, así como sí, mira los fashion. accesorios, y no, pero tienen que ver eso también. Tiene un mohawk. El mohawk. Le hicimos un moicana, porque es como la mascota oficial del grupo que tenemos. Entonces nos acompaña a todos lados, me lo piden para entrevistas, me acompaña a grabar también mi programa de Telefórmula. Entonces es un perro que ya está es un perro muy famoso. Sociable. Es muy sociable. De hecho, pues déjalo que ande por aquí jugando y que sociabilice con todo el staff. Sí, porque si no ahorita te lo juro que va a ir a visitar a todo el mundo. Aparte ella quiere comer seguramente aquí como con Mía. Corre, Tomás. Ya va para allá abajo. Cuéntanos acerca de Tomás y de Mía. ¿Cómo fue que llegaron contigo, Alex? Pues mira, Mía es una perrita adoptada. Mía era una perra maltratada, le pegaban sus dueños anteriores y le daban tremendas golpizas y la rescatamos. Entonces es una perrita que de pronto sí es un poquito más, no confía mucho, siempre trata como de oler, de investigar primero la situación. Y pues bueno, es una perra súper amorosa, todo el tiempo está pegada 100% a nosotros. Y Tomasito es hijo del perrito de mi mamá. Entonces ya fue un perrito, digamos, planeado, desde que se cruzó y todo el rollo, el perrito con otra perrita que es vecina.
y me lo llevaron a los 3 meses, literalmente, cuando lo destetaron. Pero tienes uno más, dijiste. Y tenemos una más en casa, que también es una maltés, está más grandecita, pero esa sí no la pude ya traer porque ya demasiado. Y se me acaba de morir una cholescuincle, que duró 9 años. 9 años, acaba de fallecer. ¿Siempre, 4. ¿Siempre has estado rodeado de animales o hace poco como que surgió más el amor? No, siempre he estado rodeado de animalitos de toda la vida y me fascinan los perros. Me fascinan los perros. Qué padre. Y dijiste que Tomás es como la figura de tu banda. Cuéntanos de tu banda. Bueno, pues Merengosa, estamos ahorita promocionando el más reciente sencillo, que es La Bilirrubina, que grabamos con Maribel Guardia, que nos hizo el favor de subirse al barco. Y también grabamos una canción de la señora Laura León, que grabó también a feat con nosotros, La Abusadora, que todo el mundo conoce. Yo no soy abusadora. Exactamente, le hicimos ahí unos arreglitos. Ay, pues sí. Y van a ver bailando a Laura León también con nosotros. Y también con Tomás, me imagino. Y también con Tomás, que mira, ahí trae su cadena, trae todo el blin blin. Sí. Exacto. Oye, pues realmente, además estos ritmos que tanto nos gustan, ¿no? Sí. Y claro, te ubicamos así como de toda la parte tropical. Sí, todo el ¿no? mundo recuerda a la mujer del pelotero, que de ahí se acuerdan del éxito, pues que traía yo el cabello largo. Ajá. Y pues todos estamos ahí, retomamos, hicimos un reencuentro, el grupo se llama Merengosa. Entonces, para toda la gente que quiere enterarse de todo lo que está pasando, redes sociales, Merengosa con doble S. Exacto, no, y no nada más el ritmo, los bailes, la buena El vibra que nos culiquitaca. ponían, el culiquitaca. Si no lo tocan en las bodas o en las fiestas, no es fiesta. No es fiesta. No, sabes que cuando llega el culiquitaca, ya esto se va a descontrolar, ¿no? Exacto. O sea, oye, Alex, y Exacto. cuéntanos por qué también este amor por los animales. Pues mira, yo creo que esto ya viene de familia. Toda mi familia, toda la vida habían tenido perritos y sobre todo recogíamos perritos de la calle. Entonces, realmente todos los perros que tenemos son adoptados. Todos los hemos adoptado. Tomás es el único realmente que fue como, digamos, planeado. Y que lo tuvimos desde bebecito, pero rescatamos perritos de la calle y seguimos rescatándolos. Entonces de repente cuando encontramos algún perrito en la calle, lo llevamos a casa, lo tenemos un rato al veterinario y ya tratamos de colocarlo. Okay. Entonces sí, es amor a los animales y sobre todo ayudar porque hay muchos perros callejeros. Claro, sí, hay muchos perros callejeros y hay gente que maltrata también mucho a los animales, que siempre les hago yo esa llamada de atención a la gente. Porque de veras no entiendo a veces qué tiene el ser humano para maltratar y poder pegarle con tanta hazaña a un animal que solamente nos da amor. Y con Mía, que era maltratada, ¿a ella la encontraron o la sacaron? La rescataron de sus dueños que la maltrataban, Okay. Ya la llevaron a un albergue y de ahí fue donde sacamos a Mía. De ahí ya se encontraron, se conocieron y se enamoraron. Exactamente. ¿No? Oye. Y de verdad son perritos que están llenos de amor, llenos de amor. Todos los animales en general. Pero pues sí, toda la gente, por favor, no maltraten a sus animales, adopten a los perritos, ya no los compren porque también es toda una mafia. Sí, toda una mafia. Ya habiendo sobre todo tantos perros que están en estados de un hogar, ¿no? Oye, y también esta es una prueba de que de repente, a pesar de que estamos muy ocupados, siempre se puede tener una mascota, sí, ¿no? Sí, y totalmente. bien cuidada. Bien cuidada y sobre todo, ¿sabes qué? Que ahora tenemos mucha apertura con todo lo que está pasando con los animales, esta conciencia, que por ejemplo yo me los llevo de pronto a la oficina. Entonces ya están trabajando conmigo los perros, están ahí en la oficina, son muy sociables porque ya están en contacto con más gente. Mía es un poquito más renuente de pronto, pero trato de llevármelos de pronto a todos lados, literalmente, como decías al principio, como perrijos, literal, andan contigo para todos lados. Lo que realmente me interesa saber es cómo les pagas, ¿no? O sea, es que te lo llevas a la oficina, o sea, quiero saber, Exactamente. ¿necesitan un abogado, niños? ¿No? Necesitan un abogado porque lo estoy explotando mucho, lo estoy haciendo famoso. Sí, no, muy contento y los tratamos de cargarlos a todos lados. Viajamos mucho, cuando viajamos se lo queda mi mamá, se queda mi suegra con ellos, entonces pues realmente están cuidados, están 100% cuidados. ¿Cuáles Están son en un hogar tus... lleno de Sí, claro. Lleno de amor, sí, de verdad. ¿Cuándo vamos a ver este disco? ¿Cuándo vamos a poder escuchar más acerca de todo lo que estás haciendo? Pues ya en las plataformas ya lo van a encontrar muy pronto. De hecho, ya en estos días se sube La Bilirrubina. El año que entra vamos a hacer esta grabación, un en vivo de todo el disco,
donde, te repito, Maribel va a ser la invitada estelar. Perfecto. Además, a Maribel, que también es súper animalera. Le encantan también a Maribel Maribel Guardia. tiene 3, 4 también. Creo que 4 perritos en su casa. Súper amorosa con los animales. Mi estimado Alex, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que te busquen como Merengosa con doble S y yo soy Alex Montt en todas las redes sociales y nos vemos todos los sábados, recuerden, en el Show de la Belleza por Telefórmula, televisión. Exacto. Y bueno, ahorita con este ritmo, ¿no? Sí, ahí está el pelotero, ya lo encontraron. No, nos vamos rápidamente a ver estos videos virales y aquí mientras también que sigan Tomás y Mía corriendo. Mía le gustaban las galletitas. Son un hit. Vamos con estos virales y seguimos. Gracias, Alex. Muchas gracias, chicos. Gracias. Y hablando de hamacas, vean este gato cómo juega por primera vez con la suya. ¿Qué tal estos erizos que disfrutan de un rico baño en la tina? Les apostamos que ni ustedes se sienten tan relajados este fin de semana. Estamos de regreso en Ciudad de Animales, querida Alexa. Mira nada más, qué cosa tan hermosa. Sí, estoy aquí con el chiquito. Qué hermosura. Y bueno, también algo que nos encanta, vámonos con los gadgets del día de hoy, pensados para consentir a tus mascotas. Así Empezamos con el primero, que es Alexa. Sí, primero tenemos una correa que tiene ahí un micrófono como adentro, no sé cómo explicarlo, y así puedes pasear tu perro y hablar por teléfono al mismo tiempo. Es manos libres, una correa manos libres, está chistosa, exacto. ¿no? ¿Qué tal esa correa? ¿No? La tecnología hoy en día. Nos rebasa, querida Alexa. Y ahora vámonos, ¿qué les parece para aquellos que son amantes de los gatos? Esta hamaca, que está genial, nos decían hace rato los doctores, ¿no? Hay que darle alturas, hay que darle opciones a los gatos. Esta es una excelente, esta hamaca para gatos, así él puede subirse, se acuesta. Bueno, hasta a mí me encantan las hamacas también para acostarte en la playita. Además es perfecto para un departamento, Claro. si estás viviendo en un departamento. Exacto, también hay que implementarla para todos nosotros, no nada más para los gatos. Oye, y ahora vámonos con otra parte que nos encanta, como de que no, después de los gadgets, Ahorita vámonos necesitamos con los papelitos. cumpleaños ahí. Báilale con todo y el perrito. Ay, Regálenme no 5 puedo. pesos más de papelitos, diga. Primero, a ver, ¿quién tenemos el día de hoy? Tenemos primero a Kira. Felicidades. Dicen que ese perrito es un dormilón, que le gusta dormir. Exacto, se Muy nota que la agarró bien felicidades. nada más en el momento de la siesta, a la pobre Akira. Y ahora vámonos a felicitar a Frijolito. Ay, si no has tenido un perro que se llama Frijolito, no has vivido, ¿no? A tu siguiente perro, ponle Frijolito. No se sabe exactamente su fecha de nacimiento, sin embargo, su familia nos dijo, queremos felicitarlo, nos mandaron la foto y dijimos, hay que festejar a Frijolito. Muchas felicidades. También tenemos a Kira. Kira, felicidades. Esa preciosa perrita es como un peluche, ¿no? Así como el que tienes esa aquí. cosita Mira que nada más. tengo aquí. Está preciosa, Kira. Así que para todos ustedes, un fuerte abrazo, besos y apapachos. Y bueno, un programa en el cual platicamos acerca de los animales de compañía para departamento. Recuerden, no importa si es un pez, es un ave, es un hurón, es un cuyo, hay que informarnos antes de tenerlo, hay que cuidarlos, hay que preguntar cuáles son sus cuidados sobre los médicos veterinarios que los pueden atender. Y no importa si es gigante o es pequeñito, por supuesto, hay que tomar en cuenta que son vidas que están a nuestro cargo y hay que ser responsables con ellos. Así es. Así es que- Aunque son chiquitos o grandes también, si están en un departamento, siempre es imposible sacarlos también, a pasear los perritos. Exacto, hay que sacarlos a pasear 1 o 2 veces al día, hay que cuidarlos, hay que informarnos, hay que quererlos y en efecto, no todos queremos tener una mascota para que nos dé amor, cariño y nosotros tenemos que corresponder. Muchísimas Exacto. gracias, Alex. No, gracias a ti, mi Gus. Gracias, miren nada más que hermosura. Nos vemos en la próxima emisión de Ciudad de Animales. Cuídense, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Mira nada más. Bye. Está esponjado.